Un niño, una piedra y un jaguar invisible pueden derrumbar el imperio del hombre más temido del pueblo. Las montañas de Nochistlán guardaban secretos que ni el viento se atrevía a contar. Esa mañana, el silencio era tan espeso que parecía que la sierra contuviera el aliento. Entre los árboles, medio cubiertos por la niebla, se veía una figura arrodillada, cubierta de tierra, sollozando. Un niño de no más de 7 años, con la ropa hecha jirones y los ojos hinchados de tanto llorar. Abrazaba el cuerpo inmóvil de una mujer semienterrada. No gritaba. Ya había gritado toda la noche. Ahora solo se aferraba a ella, como si con su calor pudiera regresarla del otro lado. A pocos metros, oculto tras una formación de roca, Lázaro Tenoch observaba sin ser visto, no por cobardía, sino por incredulidad. Era un hombre curtido por el desierto, acostumbrado a ver morir animales, soldados y sueños, pero eso no era algo que uno viera cada día. Ni siquiera él. ¿Quién deja a un niño así? ¿Quién entierra a una mujer con su hijo aún vivo a su lado? El niño, temblando, giró la cabeza como si hubiera sentido los ojos de Lázaro, no dijo nada, solo lo miró, y en esa mirada no había miedos, ni súplica, solo una pregunta muda que le desgarró el pecho. ¿Ahora qué? El viento sopló entonces, removiendo un poco de tierra del cuerpo de la mujer. Un zarcillo de su cabello quedó expuesto, como si la montaña también quisiera sacar a la verdad de su entierro. Lázaro se quedó paralizado. Hacía años que no veía un rostro tan parecido al suyo, pómulos altos, piel quemada por el sol. Los rasgos que su tribu le enseñó a amar antes de que lo rechazaran por enamorarse de quien no debía. Se acercó sin decir palabra, con pasos que apenas rozaban el suelo. Cuando el niño lo vio acercarse, apretó más fuerte a la mujer. Lázaro levantó las manos en señal de paz. No vengo a hacerles daño, escuincle. Solo quiero saber si todavía está viva. El niño no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. Lázaro se agachó junto a la tumba improvisada, apoyó 2 dedos sobre el cuello de la mujer y esperó 1 o 2, 3 latidos, muy débiles. Pero ahí estaban. «Está viva», murmuró como para sí mismo. Pero en ese instante, algo más latió dentro de él. No el corazón, sino la memoria, aquella voz de su madre, muchos años atrás. «Lázaro, si algún día ves a un niño llorar sobre la tierra, no mires para otro lado, porque si lo haces, la tierra misma te olvidará». Había vivido muchos años queriendo ser olvidado, pero esa mañana, ese niño, esa mujer, todo cambió. Y tú, querido amigo, que estás aquí escuchando esta historia, no olvides lo que estás a punto de ver, porque a veces las historias más dolorosas no están en los libros, sino bajo la tierra que pisamos todos los días. Mi nombre es Santiago Ayón, narrador de lo que pocos se atreven a contar. Antes de seguir, te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y cuéntame desde qué rincón de México o del mundo estás viendo esta historia. Tu presencia aquí hace que estas memorias no se pierdan. Un abrazo fuerte y prepárate, porque esta historia no empieza con vida. Empieza con una tumba. Antes de ese día, antes de encontrar al niño llorando sobre una tumba abierta, Lázaro Tenoch había vivido 8 inviernos sin pronunciar su apellido en voz alta, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya nadie lo llamaba por él. Era simplemente el apache del matorral, el que vive entre piedras, el que se fue sin mirar atrás. Había nacido en un pequeño asentamiento al norte de Teúl de González Ortega, cuando todavía los ancianos de su tribu tejían historias con el humo de las fogatas y el maíz se cocinaba con paciencia y orgullo. Era el segundo de 5 hermanos. Su padre, Ocelotl, había sido un líder espiritual, y su madre, Itandehui, una partera respetada, que decían tenía las manos más firmes y dulces de toda la región. Desde niño, Lázaro había sido inquieto.
demasiado curioso para los ancianos, demasiado sensible para los varones, demasiado callado para los juegos. Pero tenía dos virtudes que nadie podía negar. Tallaba la madera como si conociera el alma de cada árbol y sabía escuchar. Fue esa capacidad de escuchar la que lo llevó a enamorarse de una mujer que no pertenecía a su mundo. Se llamaba Clara y era mestiza e hija de un profesor liberal que llegó al pueblo buscando alfabetizar a los indígenas. Ella hablaba español con seguridad y curiosidad, y Lázaro la escuchaba día tras día, sin saber que lo que se formaba entre ellos era más que palabras. Era una grieta entre mundos. Su unión no fue aceptada. El consejo tribal lo llamó a una reunión y no lo dejaron hablar. Amar afuera es olvidar adentro. Le dijeron: has mancillado la sangre y lo que se mancha se limpia con distancia. Lázaro no peleó. Tomó la mano de Clara, se fue y no volvió hasta que ella murió. Clara murió al dar a luz en una noche fría, entre piedras. Con solo él como testigo, el bebé no sobrevivió. Y con ese parto, Lázaro enterró no solo a su familia, sino su voluntad de pertenecer. Se alejó aún más, subiendo hacia los riscos donde nadie llegaba, y construyó una cabaña de madera y barro. Le puso nombre: Oxojitlán, flor en la montaña. Nadie más la conocía. Años después, el destino le dejó en la puerta a Camila, una niña de 5 años que había sobrevivido a una emboscada en un camino de comerciantes. Sus ojos eran como los de Clara, pero su carácter era otro. Arisca, desconfiada, hablaba poco y observaba mucho. Lázaro no hizo muchas preguntas. La alimentó, la abrigó, y ella simplemente se quedó. Desde entonces, era su sombra, su aprendiz, su hija adoptiva, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Cada día era una réplica del anterior. Lázaro tallaba objetos con una precisión que le ganaba pedidos de gente que no sabía su historia. Trampas para conejos, cucharas, bastones, flechas decorativas o figuras de santos para las iglesias del sur. Nunca bajaba al pueblo. Intercambiaba productos en un punto intermedio, debajo de un mezquite marcado. En las noches, compartía la cena con Camila y le contaba leyendas de cómo la serpiente devoraba el sol, de los antiguos guardianes del río, de las palabras secretas que solo los ancianos verdaderos sabían pronunciar. Pero la voz de Clara todavía vivía en su cabeza, no como un fantasma que reclama, sino como un eco suave que susurra: ¿no naciste para esconderte? Lázaro, lo que sabes debe servir. Él lo ignoraba, o lo intentaba, hasta esa mañana, porque esa mañana, cuando bajó al río a revisar una trampa, vio los rastros. No eran de venado, eran de caballo, de hombre, de algo que no debía estar ahí. Se agazapó entre los matorrales, o como lo hacía desde joven, observó desde lejos y no vio a nadie. Pero el rastro lo llevó hacia una zona que evitaba el barranco del Tule, no por miedo, sino porque ahí, según los viejos, la tierra hablaba en susurros, y uno nunca sabía si era para advertirte o para juzgarte. Y fue justo ahí donde escuchó algo que no era viento, ni animal, una voz, un lamento. «Mamá, mamá, despierta». El eco no era fuerte. Era frágil como una hoja seca, pero lo atravesó, lo obligó a moverse, a mirar, y eso lo trajo de regreso a la escena con la que iniciamos esta historia. El niño, la tierra removida, el cuerpo femenino medio cubierto, y una pregunta que aún no tenía respuesta. Elías, así se llamaba el niño, lo sabría después, pero por ahora lo único que sabía Lázaro era que su silencio ya no era una opción. El primer puñado de tierra que Lázaro retiró con las manos le raspó los dedos, como si la sierra misma le advirtiera: no toques lo que no entiendes. Pero él no paró. El niño Elías se había echado a un lado, observando en silencio con los labios apretados y los ojos llenos de un miedo antiguo, ese que no tiene palabras. La mujer apenas respiraba,
Tenía la mitad del cuerpo cubierto por tierra apisonada, ramas secas y lo que parecía un intento torpe de camuflaje. No era una tumba ritual, era una ejecución con prisa. Lázaro cavaba sin herramienta, con las uñas, con los puños, con el alma, si era necesario. Cada nuevo centímetro que retiraba revelaba marcas en la piel, muñecas amoratadas, tobillos hinchados, una mejilla abierta por un golpe reciente. Esa mujer había sido golpeada, amarrada y enterrada con su hijo aún vivo. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó con voz grave. Sin esperar respuesta, el niño no contestó, pero señaló al cielo con un dedo. Una noche, insistió Lázaro. El niño negó con la cabeza. 2. Silencio. 3. Elías asintió. Con los ojos húmedos, Lázaro tragó saliva. 3 noches bajo tierra, con frío, sin comida, con miedo. Era un milagro que siguieran vivos. ¿Cómo se llama tu mamá? Soledad, susurró Elías, apenas audible. Lázaro asintió y repitió el nombre como si fuera una oración. Soledad, aguanta. Tardó casi una hora en liberar el cuerpo completo. Soledad tosió tierra negra, tembló como una rama quebrada por dentro, y al abrir los ojos, su primer instinto fue abrazar al niño, pero no pudo. Los brazos no le respondían. Lázaro sacó su cantimplora, le humedeció los labios, luego los de Elías. Después rasgó parte de su camisa para limpiar la cara de ella. No estamos a salvo aquí, murmuró. Si alguien te hizo esto, puede volver. Soledad lo miró entonces. Fue una mirada que cortó el aire. No era miedo, era algo peor. Desconfianza absoluta, la de alguien que ya fue traicionada por quienes juraron protegerla. No soy de ellos, dijo Lázaro, ni de nadie. Soledad intentó hablar, pero su voz salió como un hilo roto. Tranquila, no hables. Vamos a movernos. El camino de regreso al refugio fue el más lento que Lázaro había hecho en años. Tuvo que cargar a Soledad en brazos. Mientras Elías caminaba junto a ellos, sin separarse más de 1 metro, el niño no lloraba, no hablaba, no preguntaba. Era como si el trauma lo hubiera encerrado por dentro. La cabaña estaba a 3 horas a pie del barranco, pero Lázaro conocía atajos invisibles entre el mezquite y la piedra. Caminaban entre sombras, como espectros huyendo del juicio del mundo. Cuando llegaron, Camila ya los esperaba. Estaba parada frente a la puerta de la cabaña con un cuchillo de caza en la mano y los ojos abiertos como si hubiera visto al mismísimo diablo. ¿Qué es esto?, preguntó, sin moverse. Una madre y un niño. Los enterraron vivos. Camila bajó el arma sin decir nada más. Fue por mantas, agua y un poco de sopa de quelites que había hecho esa mañana. Ella entendía. Siempre había entendido más de lo que decía. Soledad durmió durante horas, envuelta en tela de maguey, junto al fogón. Elías no se movió de su lado ni para orinar. Lázaro, por su parte, salió al cerro, subió hasta una roca alta desde donde podía ver los alrededores. El sol bajaba, pero sus pensamientos subían. ¿Quién hace eso? ¿Quién entierra a una mujer y a un niño como si fueran basura? Y la respuesta era clara: alguien con poder, alguien que no teme ser descubierto. Cuando volvió a la cabaña, Soledad ya estaba despierta. Sus ojos estaban más claros, pero su cuerpo seguía temblando. Lázaro se arrodilló junto a ella. «Tienes fiebre, pero sobrevivir 3 días ahí abajo significa que todavía tienes cosas que hacer en este mundo». Soledad lo miró y, con esfuerzo, habló. «¿Por qué me ayudaste? Porque escuché tu grito, y eso basta para confiar en alguien». Y no, pero es un principio. Ella asintió. Luego susurró: «No puedo volver al pueblo. Don Braulio tiene ojos en todas partes». Lázaro no se sorprendió. Conocía ese nombre. Viejo cacique disfrazado de benefactor. El tipo de hombre que se tomaba fotos con niños descalzos y luego compraba tierras con firmas falsas. ¿Te buscaba a ti?». Soledad asintió con la cabeza.
descubrí algo. Papeles, documentos, su firma y la mía, pero yo nunca firmé. Lázaro sintió que se le tensaban los hombros, y por eso te enterró. Primero mató a mi esposo. Luego me obligó a vivir con él. Por Elías. Me dijo que si huía, lo mataría. Pero encontré las escrituras escondidas y lo enfrenté. ¿Y qué pasó? Soledad bajó la mirada. Me golpeó, me llevó a un carro, me dijo que tenía que desaparecer. El silencio se instaló como niebla espesa. Lázaro solo la observó y por dentro algo cambió. No era solo una víctima, era una testigo. Era un peligro para alguien con mucho que ocultar. Esa noche, Lázaro no durmió. Se sentó frente a la puerta de la cabaña, con su arco en una mano y su cuchillo al cintos. En su mente, repetía una sola palabra: aguantar. Al amanecer, encontró una señal inquietante, huellas frescas cerca del arroyo. Alguien había estado ahí, buscándolos. Soledad llevaba 3 días sin dormir bien. A pesar del calor del fogón, de las mantas limpias y del silencio del monte, su cuerpo no descansaba. Dormía a ratos, pero su mente seguía bajo tierra, respirando polvo, esperando morir con los ojos abiertos. Lázaro la observaba en silencio. No era la primera vez que veía a alguien rotos, pero sí era la primera vez que el quebranto no venía con gritos, sino con contención absoluta. Soledad no lloraba, no se quejaba, no pedía nada. Eso, para él, y era más alarmante, aquella tarde, mientras Elías dormía en una colchoneta junto a Camila, Lázaro se sentó frente a Soledad y colocó 2 tazas de té de hoja santa sobre la mesa. Si no hablas, te vas a podrir por dentro. Soledad tomó la taza, la sostuvo entre las manos por un largo rato y luego dijo: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que alguien te escuchó sin juzgarte? 8 años, respondió Lázaro sin pestañear. Ella asintió con una media sonrisa. Entonces entenderás por qué cuesta abrir la boca. El fuego crepitaba en la chimenea. Afuera, el viento sacudía los árboles como si quisieran soltar sus propias penas. Don Braulio no siempre fue un monstruo, comenzó Soledad. Cuando lo conocí, parecía un hombre bueno. Me ofreció trabajo en su hacienda como cocinera. Nos dijo que le recordaba a su madre, que era una mujer del norte. Yo acababa de quedar viuda. No tenía a dónde ir con Elías. Lázaro no interrumpió, solo asintió. Al principio era amable, me hablaba con respeto, incluso jugaba con mi hijo. Pero luego empezaron los favores, que sí podía quedarme una noche más para ayudar, que sí podía acompañarlo a sus reuniones, y cuando me negué, cambió. Soledad apretó la taza con fuerza. Un día me dijo que tenía papeles que demostraban que mi esposo había dejado la parcela en garantía de una deuda, que podía acusarme de fraude, pero si cooperaba, todo se olvidaría. ¿Y eran reales esos papeles?, preguntó Lázaro. Claro que no. Luego descubrí que usó un notario que trabaja con él, firmas falsas, fechas inventadas. Soledad bajó la voz y me obligó a firmar documentos vacíos. Decía que solo eran trámites de servidumbre, pero después los títulos de propiedad de tierras indígenas aparecieron a su nombre, no solo los míos, de muchas otras mujeres. Lázaro sintió un nudo en el estómago. Tú no eras la única. No, solo fui la que más preguntas hizo. Se quedaron en silencio. La leña se quebró con un sonido seco. La última noche continuó. Soledad entré a su despacho y tomé una caja con documentos, cartas, contratos, incluso un mapa con nombres tachados. Pensaba huir al amanecer, pero no llegué muy lejos. Me interceptó en la carretera, cerró los ojos, me golpeó, me ató, me llevó al barranco, me dijo que lo sentía, pero que ya no podía arriesgarse y que Elías no recordaría nada. Lázaro se inclinó hacia adelante y los documentos los escondí en una grieta junto al molino viejo antes de que me atrapara. ¿Estás segura de que siguen ahí? Si no han cavado... Sí. Lázaro respiró hondo.
La historia era más grande de lo que pensó, y más peligrosa. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó. Soledad lo miró a los ojos por primera vez, sin miedo. No lo sé, pero no pienso volver a esconderme. Fue en ese momento que Lázaro comprendió que no estaba ayudando a una víctima, sino a una testigo, y que su refugio ya no era solo suyo. El molino viejo estaba en ruinas, pero todavía murmuraba con el viento. La estructura de piedra, invadida por musgo y recuerdos, se alzaba como un fantasma de lo que alguna vez fue el centro económico del valle. Lázaro llegó de madrugada, con pasos silenciosos y el arco colgado a la espalda. Soledad le había dado instrucciones precisas: una piedra suelta junto a la base norte, 2 metros a la izquierda del roble caído. Ahí escarbó, con manos entrenadas para distinguir entre tierra y secreto. A los pocos minutos dio con una pequeña caja de madera, envuelta en cuero y amarrada con una cuerda gruesa. No la abrió ahí, no era tonto. Regresó por un atajo, pero no sin antes notar algo que lo inquietó. Huellas frescas, no suyas ni de animales, de botas. Alguien más había estado cerca. Cuando llegó al refugio, Soledad lo esperaba despierta, envuelta en una manta. Camila dormía junto a Elías. ¿La encontraste?, preguntó sin preámbulo. Sí, pero no estamos solos en el cerro. Soledad asintió. Como quien ya lo sabía, Braulio no deja cabos sueltos. Lázaro colocó la caja sobre la mesa. Abrieron juntos, sin palabras. Dentro había una colección de hojas amarillentas, algunas con sellos del ayuntamiento de Nochistlán, otras sin firma, pero todas con un patrón: nombres de mujeres indígenas, parcelas delimitadas y transferencias firmadas en fechas imposibles. Había también un cuaderno de tapas negras con letra femenina. Braulio ordenó quemar los documentos del caso de Don Tadeos. Se lo llevaron en una carreta al sur. Nadie volvió a saber de él. ¿Quién escribió esto?, preguntó Lázaro. Nieves, la escribana que trabajaba para él, murió en un accidente de cocina hace 2 meses. Lázaro cerró los ojos. Ya no era una sospecha, era una red. ¿Qué piensas hacer con esto?, preguntó. No puedo hacerlo sola, pero hay alguien que sí puede moverlo sin levantar sospechas. ¿Quién? Un fraile, Fray Manuel. Un cura no es como los otros. Él me ayudó una vez, cuando necesitaba registrar el nacimiento de Elías sin papeles. Nunca preguntó de más. Me dijo que, cuando estuviera lista, él podría darme voz 2 días después. Lázaro descendió al pueblo con la capucha bien baja, la caja envuelta en tela y colgada como un paquete de herramientas. La iglesia de Nochistlán estaba desierta a esa hora. El campanario mostraba grietas, pero la puerta trasera seguía igual, siempre entreabierta, como el corazón del fraile. Fray Manuel era un hombre menudo, de rostro surcado y mirada limpia. ¿Usted es Lázaro Tenoch?, preguntó sin saludo. Lázaro tensó el cuerpo. ¿Cómo lo sabe? Porque Soledad me habló de usted, y porque no hay muchos hombres que caminen como si el suelo les debiera respeto. Se sentaron en una sala lateral, con muros que olían a incienso y confesiones viejas. Lázaro abrió la caja sobre la mesa. El fraile hojeó documentos sin decir palabra. Leyó cada línea como quien observa la escena de un crimen. Esto es, susurró. ¿Esto es suficiente para abrir una investigación federal? ¿Y eso qué significa?, preguntó Lázaro. Significa que si esto se publica y usted no tiene a alguien cuidándole la espalda, lo matan. Silencio, solo el sonido de las palomas afuera. ¿Cuántos más hay como Soledad?, preguntó Lázaro. He escuchado nombres: mujeres que desaparecieron, hombres que dejaron tierras al municipio sin explicación. El fraile bajó la voz. Braulio tiene a 3 notarios en nómina, un juez retirado, y al sargento Molina, del destacamento local. ¿Y usted?, preguntó Lázaro. Porque ayuda. Porque confesarle a Dios no sirve de nada si uno no actúa donde puede.
El fraile tomó la caja con delicadeza. La esconderé aquí y haré copias. No deben saber que existen, pero tarde o temprano, esto debe salir a la luz. Lázaro asintió. Y cuando eso pase, ¿usted testificará? Si estoy vivo. Sí, esa noche, de regreso al monte. Lázaro sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa que no era miedo ni rabia. Era posibilidad. Fue la rama rota lo que lo despertó. No el crujido de madera, ni los pasos, ni el murmullo del viento. Fue una sola rama seca, vieja, traicionada por el peso de una bota, la que quebró la noche en dos. Lázaro abrió los ojos al instante. Su cuerpo no necesitaba explicaciones. Sabía, algo se acercaba. Salió de la cabaña descalzo, como una sombra entre sombras. Se movía como lo habían enseñado los viejos, bajo, en silencio, con el oído más atento que la vista. Desde el risco sobre el refugio, distinguió figuras que se movían con torpeza entre los arbustos. 3 hombres, uno con sombrero ancho, otro con capa corta, el tercero con una escopeta en la espalda. Uno de ellos susurró: «Tiene que estar aquí, el fuego todavía está caliente». Lázaro retrocedió. Volvió a entrar a la cabaña. Camila estaba despierta, cuchillo en mano. «¿Cuántos?», preguntó sin pánico. «3, tal vez más atrás. Elías con Soledad. En la trampa del sótano, Soledad había pensado en eso desde que llegaron. Había adaptado el sótano de almacenamiento como escondite, ropa, agua, comida seca. Una tabla falsa cubría la entrada bajo la cama de barro. Lázaro abrió un compartimento en la pared y sacó su viejo arco de nogal. Lo tensó sin probarlo. Sabía que no fallaría. También tomó 3 flechas y un cuchillo curvo con mango de hueso. «No quiero que los mates por mí», dijo Soledad desde la penumbra. «No lo hago por ti, lo hago por ellos», respondió Lázaro, señalando a Camila y Elías. «Por la tierra que pisan». Salió por la entrada trasera, dejando la puerta principal entreabierta. Era una trampa. Desde los arbustos vio como uno de los hombres se acercaba con linterna en mano. «¿Estás seguro de que es aquí?», susurró el más joven. «El patrón dijo que el indio tiene que estar por aquí. La mujer no llegó al pueblo y este refugio huele a madera recién cortada. Y si tiene armas, entonces se muere. Igual que la india, igual que el niño». Eso fue suficiente. La primera flecha voló sin aviso, atraviesa la garganta del sombrero, cayó como un costal, sin tiempo de gritar. El segundo alcanzó a girarse, pero Lázaro ya estaba encima. El cuchillo curvo silbó una sola vez. Sangre caliente manchó el polvo. El tercero escapó unos pasos, gritando: «¡Está aquí!», antes de que la segunda flecha le enterrara el grito en el pecho. «Lorenzeok», pero no por mucho. Un cuarto hombre apareció entre los árboles, disparando a ciegas. La bala impactó un tronco, astillando la madera a centímetros del rostro de Lázaro. Camila, desde la entrada, lanzó un puñado de ceniza al viento. Era una señal acordada. Lázaro se deslizó por el costado de la cabaña y lo rodeó por detrás. El cuarto hombre jadeaba, cargando otra bala, o maldiciendo en voz baja: «¿Dónde estás, perro salvaje?». Aquí, la voz vino de su espalda. Cuando se volteó, Lázaro ya tenía la flecha apuntando al ojo derecho. «Baja el arma», ordenó. «Tú no vas a disparar». «¿Por qué?». «Porque no eres como nosotros». «Tienes razón. No soy como tú». Soltó la cuerda. El impacto no fue fatal, pero sí suficiente. Cayó al suelo, gimiendo. Lázaro se acercó, lo desarmó y lo dejó atado con las propias correas de su rifle. «¿Quién te envió?». «No sé el nombre. Solo dijeron que eran órdenes del patrón, que buscábamos a una mujer y un niño que desaparecieron, que iban con un indio». «¿Cuántos más vendrán?». «No sé, 3, 4 tal vez, uno con uniforme». Lázaro lo amordazó y lo escondió entre las piedras. Luego volvió al refugio. Camila ya había preparado un bulto de viaje.
Nos tenemos que ir, dijo ella. No, si huimos, los matan. Si peleamos, tal vez sobrevivan. Y si tú no... Lázaro miró a Elías, que asomaba los ojos desde el sótano. Entonces él tendrá que aprender rápido. Soledad emergió con el rostro tenso. No podemos vivir así. No vamos a vivir así, respondió Lázaro. Vamos a ponerle nombre a lo que nos persigue. Elías habló entonces. Vengo por primera vez desde el ataque. Y si tengo miedo... Lázaro se agachó frente a él. Y tener miedo no te hace débil. Quedarte callado. Sí, esa noche los cuerpos fueron arrastrados al barranco y cubiertos con piedras. No era por crueldad, era por advertencia. Lázaro dejó una nota escrita con carbón sobre una tabla colgada en la entrada del refugio. Aquí no hay presas, solo tierra que recuerda. Elías la leyó en silencio. La tierra recuerda, siempre dijo Camila. La pregunta es si nosotros lo haremos también. A partir de esa noche, Lázaro ya no fue un hombre que se escondía. Fue un guardián. Amaneció sin que nadie lo notara. Hoy, después del ataque, el de la noche pareció alargarse, como si el monte no quisiera ceder el paso a un nuevo día, pero el sol entró igual, cruzando los listones de madera que cubrían las ventanas del refugio, tocando el rostro de Soledad con una luz suave. Ella estaba sentada junto al fuego, envuelta en una cobija tejida por Camila, con las manos cruzadas en el regazo y la mirada puesta en las llamas. Lázaro, frente a ella, tallaba una figura de madera sin forma definida. Era su manera de pensar. Elías dormía abrazado a un costal, y Camila limpiaba los restos de sangre seca en la entrada. No fue por las tierras, dijo Soledad. De pronto, Lázaro levantó la vista. ¿Qué cosa? Lo que hizo Braulio, enterrarme viva. No fue por las tierras, fue porque yo sabía demasiado. El silencio se volvió más denso. Estoy lista para contarlo, añadió. Todo... Lázaro asintió y puso la figura a un lado. Soledad se tomó unos segundos, como si aún dudara de qué parte decir primero. Pero cuando comenzó, lo hizo con voz firme, como quien por fin saca una piedra del pecho. Todo comenzó con la familia Valenzuela. Ellos tenían un rancho al norte del río. Era tierra comunal. Pero los documentos estaban en regla. Eran de los pocos que no se habían dejado comprar. ¿Y qué les pasó? Una noche, la casa se incendió. O dieron que fue un accidente. Pero yo vi... Soledad respiró hondo. Vi cuando hombres de Braulio salieron con bidones de aceite. Vi cómo uno de ellos regresó con la chaqueta quemada. Y escuché cuando el mismo Braulio dijo: uno menos que firmar. Lázaro no respondió, solo apretó los puños. Luego fue el juez Saldaña. Empezó a investigar los papeles de sucesión de varias parcelas. Al poco tiempo, enfermó de repente. Nadie pudo explicarlo. Pero días antes había recibido una caja con botellas de licor de parte de Braulio. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque fui yo quien las desempacó. Soledad miró el fuego como si allí estuvieran grabados todos los rostros de los muertos. Y después, los García, 3 hermanos, agricultores. Tenían registros antiguos que contradecían los papeles nuevos de Braulio. Una noche, su casa fue saqueada y luego desaparecieron. Y nadie buscó, nadie preguntó. Lázaro tragó saliva. ¿Y tú? Yo estuve ahí, en cada paso, no por elección, sino porque me tenía cerca. Me usaba como asistente, cocinera, firmante. Sabía que lo veías todo. Claro que sí, pero al principio no le importaba. Pensaba que no me atrevería. Hizo una pausa, pero cometió un error. Me dejó sola en su despacho. Encontré la libreta negra de Nieves. Empecé a leer, comparé fechas, vi las firmas y entendí. ¿Qué entendiste? Que yo no era una testigo casual. Era el hilo que, si se jalaba, soltaba toda la tela. El fuego chispeó. Por eso te enterró, dijo Lázaro. Más para sí mismo que para ella. Soledad asintió. Ya no me necesitaba. Ya había eliminado a los otros, a los que sabían de escrituras falsas, de sobornos, de amenazas,
Yo era la última. Lázaro se puso de pie. Caminó un par de pasos, luego se detuvo. ¿Y ahora qué? Ahora entiendo que esto no es solo mío. No puedo quedarme callada. Aunque me maten, no te van a matar, dijo Lázaro. No lo puedes garantizar. No, pero puedo pelear hasta el final para que no pase. Soledad lo miró con algo que no era ternura, ni gratitud, era reconocimiento. Usted igual a igual. ¿Y tú? Preguntó. ¿Por qué arriesgarías tu vida por esto? Porque alguien me dijo una vez que el que calla frente al abuso también se ensucia. ¿Quién? Mi madre. Antes de que me exiliaran, Soledad cerró los ojos por un momento. Lázaro, si muero, quiero que mi hijo sepa que su madre no murió por firmar mal, murió por hablar claro. No vas a morir, dijo él. Vas a testificar. Camila, que escuchaba desde la puerta, habló por primera vez. ¿Y si nadie le cree? Soledad respondió sin dudar. Entonces les vamos a mostrar algo que no puedan ignorar. Afuera, el viento empezó a cambiar de dirección, como si hasta la sierra supiera que algo estaba por cambiar. La madrugada llegó sin cantos de gallos. En el cerro, solo el crujir del monte acompañaba a los dos hombres que descendían en silencio. Lázaro con su arco colgado al hombro y Fray Manuel envuelto en una capa oscura, con la cruz colgando del cuello como única señal visible de fe. El archivo está bajo llave, dijo el fraile en voz baja mientras caminaban por un sendero oculto entre pirules. Pero conozco al celador si lo encontramos sobrio. No habrá problema. Y si no, entonces necesitaremos tu arco. Y mis oraciones. El pueblo dormía bajo una bruma extraña, densa, como si la noche se negara a soltar sus secretos. Las calles de Nochistlán estaban casi vacías, salvo por un perro flaco que los miró sin ladrar. Llegaron a la iglesia por una entrada trasera, luego se deslizaron por un pasadizo que conectaba con el viejo juzgado. Allí, en un edificio de piedra cuarteada por el tiempo, estaba el archivo municipal, cientos de cajas apiladas, con nombres, fechas, firmas y mentiras impresas con tinta oficial. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Lázaro mientras encendía una lámpara de aceite. Expedientes de transferencia, las escrituras originales de las tierras comunales y cualquier rastro del notario Zamudio. El fraile comenzó a revisar los estantes con rapidez y precisión. Sabía exactamente dónde mirar. ¿Cuántos documentos falsos crees que existan?, preguntó Lázaro. Cientos, pero no todos son obvios. Braulio tenía ayuda para legalizar lo ilegal. ¿Y por qué no lo denunciaste antes? Fray Manuel se detuvo un instante, porque uno de sus primeros desaparecidos fue mi hermano. El silencio se volvió espeso. Él también era fraile, pero más valiente que yo, quiso enfrentar a Braulio, y un día simplemente no volvió. ¿Cómo se llamaba? Ángel. Lázaro lo miró por un instante largo, luego asintió con respeto. Entonces esto no es solo justicia, es deuda de sangre. Exacto. Pasaron casi 2 horas buscando entre papeles hasta que Fray Manuel exclamó: «Aquí está, escritura de la parcela de Soledad, con una firma de ella, pero fechada 2 semanas después del asesinato de su esposo, y ella estaba en duelo, y sin firmar nada. Aquí también está el sello del notario Zamudio. ¿Es suficiente? No para encarcelarlo, pero sí para abrir una carpeta oficial. Si conseguimos que alguien en el gobierno estatal lo reciba». Lázaro tomó el documento y lo dobló cuidadosamente. «Entonces hay que movernos antes de que despierten». Salieron por la misma puerta por donde entraron, pero ya no estaban solos. A unos metros, una figura los esperaba bajo un farol tenue. Era un hombre robusto, con sombrero y un bastón de madera. «Don Hilario», murmuró el fraile, «no sabía que ahora abrías los archivos a medianoche». «Manuel», dijo el hombre, sin agresividad, pero con el tono de quien guarda veneno en la lengua, «soy custodio de la fe y de la memoria», respondió el fraile. Don Hilario bajó la mirada hacia los papeles que Lázaro llevaba. «Eso
debería estar guardado. Y tú deberías estar muerto de vergüenza, dijo Lázaro. ¿Cuánto te pagaron por firmar escrituras falsas? El silencio cayó como un golpe seco. Mira, forastero, dijo Hilario, tú no entiendes cómo funciona esto. Aquí no gana el que tiene razón, gana el que tiene poder. Entonces es hora de cambiar las reglas. Lázaro no esperó más. Dio media vuelta y junto al fraile desaparecieron entre las sombras. Sabían que tenían poco tiempo, que don Hilario ya habría enviado un mensaje o en la cacería había comenzado otra vez. Y horas, mientras tanto, en el refugio, Soledad enseñaba a Elías cómo usar señales de humo para pedir ayuda. ¿Y si no entienden el mensaje?, preguntó él. Entonces volveremos a intentarlo. Lo importante es que sepan que aquí hay alguien resistiendo. Camila preparaba trampas rudimentarias con ramas y cuerdas. No sé pelear como Lázaro dijo, pero sé cómo hacer que alguien se tropiece antes de llegar a la puerta. Soledad sonrió. Eso ya es mucho. Las mujeres no hablaban de miedo, pero lo llevaban como un hilo tenso entre los dientes, porque sabían que en cualquier momento podían regresar, y esta vez no venían a preguntar, venían a borrar el rancho. El encino despertaba tarde y con miedo. Aunque era la propiedad más extensa del municipio con ganados, viñedos y hasta un par de trabajadores que hablaban inglés con acento de banco. Dentro de la casa grande reinaba el silencio. Nadie quería hacer ruido antes de las 8. Por si don Braulio había tenido pesadillas, esa mañana el patrón se levantó más temprano que de costumbre. No por gusto. ¿Qué me estás diciendo?, rugió, con el vaso de mezcal todavía en la mano. El capataz tragó saliva. Entraron al archivo municipal anoche, sacaron una caja. El fraile estuvo ahí. ¿Y el indio? ¿Cuál indio? El que vive en el cerro. El que te dijeron que había acogido a la mujer. Braulio arrojó el vaso contra la pared. ¿Tenías una tarea? Idiota. Una. El capataz no respondió. Sabía que cada palabra podía convertirse en su última. Y los del barranco, 2 no regresaron. Uno apareció muerto cerca del río. El otro está amarrado. ¿Dónde? En la entrada del refugio, como advertencia. Braulio dio vueltas por la sala, respirando agitado, mascando aire como quien muerde piedras. Luego se detuvo frente al ventanal, desde donde se veía su imperio. ¿Sabes cuántos años me costó esto?, preguntó. Sin esperar respuesta, nací sin nada. Mi madre lavaba ropa ajena para sobrevivir, y cuando murió, nadie en este pueblo nos ofreció un mendrugo. El capataz bajó la mirada. Mi primer par de botas me lo robé, porque no me querían contratar sin zapatos. Se giró y su voz bajó de tono. Y ahora que tengo todo esto, voy a dejar que un fraile y un indio lo tiren por la borda. Golpeó la mesa con ambas manos. No. Dio la orden con voz baja y fría, como un veneno destilado. Quiero que vayan por el niño, no por ella, no por el indio, por el niño. ¿Elías? Sí. ¿Por qué el niño? Porque es la única forma de romperla. Hubo un silencio helado. ¿Y si no coopera?, se atrevió a preguntar el capataz. Braulio respondió sin mirar. Entonces entiérrenlo, pero asegúrense de que ella lo sepa. El hombre salió de la casa con la piel helada. Braulio se quedó solo. Se sirvió otro mezcal. Caminó hasta la chimenea y tomó un retrato antiguo. En él, un niño de rostro duro posaba junto a una mujer de trenzas largas. Me prometiste que no volvería a pasar hambre, susurró a la foto. Y por eso he hecho todo esto. Guardó el retrato en el bolsillo interior del saco. Luego tomó un sobre lacrado de su escritorio. Si esto falla, sabrán qué hacer. Era su último recurso, un documento sellado, con nombres, contactos, coordenadas y un plan para desaparecer. Pero aún no era tiempo de huir. Todavía no, mamá dijo en voz baja. Todavía no. Corte paralelo. Refugio en el cerro. Camila sintió un escalofrío sin saber por qué. Estaba moliendo maíz.
Pero de pronto algo en el viento cambió. El silencio es raro, hoy dijo en voz baja. Soledad la observó desde el interior. ¿Lo sientes tú también? Sí, como si algo se hubiera decidido. Elías dibujaba en la tierra con un palo. ¿Qué dibujas?, preguntó Soledad. Un jaguar respondió. Porque mamá dice que si alguna vez tengo miedo, me lo imaginé caminando a mi lado. Soledad le acarició el cabello. Pues dile que no se aleje, lo vamos a necesitar. Mientras tanto, en la distancia, caballos comenzaban a moverse. El segundo asalto estaba en camino. Pero esta vez no vendrían a buscar documentos, vendrían por sangre. La luna parecía partida en dos. Era de esas noches donde hasta los animales del cerro callan, como si la tierra adivinara que algo terrible está por suceder. Camila estaba moliendo frijol cuando escuchó el crujido. Esta vez no era una rama, era cuero, pasos y metal. Soledad. Pero ya era tarde. 3 hombres aparecieron por la ladera, armados con machetes y escopetas. No gritaban, no corrían, venían como lobos, seguros de que el miedo ya había hecho su parte. «Llévate a Elías», gritó Soledad. «¡Corre!». Camila tomó al niño por la mano, cruzaron la cabaña, saltaron por la trampa del sótano y salieron por un túnel que Lázaro había cavado años atrás. Pero afuera, en el monte, Elías se soltó. «No quiero correr más». «Es por tu vida», gritó Camila. «Es por la de todos». Entonces una bala silbó cerca. Camila lo empujó hacia un matorral. «Corre al peñasco, al jaguar. Haz lo que tu mamá te dijo». Elías no lo pensó más. Corrió. Pisaba ramas, espinas, raíces, pero no se detenía. Sabía a dónde ir, al peñasco donde una roca con forma de jaguar descansaba desde tiempos antiguos. Su madre lo había llevado allí de pequeños y le había dicho: «Ese es el guardián del monte. Si algún día te pierdes, búscalo, él te va a proteger». Las ramas lo arañaban, el corazón le retumbaba en los oídos. Atrás, uno de los hombres lo seguía, gritaba insultos, prometía castigos. «Ven aquí, mocoso, no vas a escapar». Pero Elías ya no escuchaba con los oídos, escuchaba con el estómago, con los pies, con la memoria. Finalmente, lo vio, la roca en forma de jaguar, tallada por el tiempo, majestuosa y quieta. Se escondió detrás, temblando, respiró con dificultad, cerró los ojos y murmuró: «Jaguar, ayúdame». El monte respondió con un silencio espeso, luego un chasquido, y el hombre estaba a unos pasos. «Ya te vi». Elías agarró una piedra. Su cuerpo temblaba, su mente le decía que no podría, pero entonces recordó algo. La voz de Lázaro: «Tener miedo no te hace débil, quedarte callado». Sí, Elías salió de su escondite con un grito. Lanzó la piedra. No le dio en la cabeza, pero sí en la rodilla. El hombre cayó, maldiciendo. El niño corrió hacia el bosque. El hombre lo siguió, cojeando, enfurecido. Pero lo que no sabía era que Elías lo estaba llevando hacia la trampa. Lázaro le había mostrado cómo cavar trampas pequeñas, cubrirlas con hojas, no para cazar, sino para defender. Y justo cuando el hombre estaba a punto de alcanzarlo, el suelo desapareció bajo sus pies. Un grito, un golpe, y luego silencio. Elías se acercó con cuidado. El hombre había caído a una zanja de 1,5 metros, llena de espinas y ramas rotas. Se quejaba, pero no podía moverse. «¡Ayúdame!», gritó. Elías lo miró con los ojos abiertos como platos. «Mi mamá no mata, pero tú sí». El hombre lo miró, sorprendido. Humillado, Elías se inclinó y dijo: «Si te mueves, grito, y todos los jaguares del monte van a venir». No sabía si era verdad, pero el hombre se quedó quieto. Entonces, desde lo alto del cerro, una silueta apareció. Era Lázaro, que venía de regreso. Había escuchado los disparos, había corrido sin pensar.
Vio al niño junto a la trampa, vio al hombre atrapado, y por un segundo no supo si estaba soñando. Elías lo vio y corrió hacia él. Lázaro, no lo dejé pasar. Lázaro lo abrazó con fuerza. Eres más valiente que muchos hombres que conocí. Elías temblaba, pero no lloraba. Me ayudó el jaguar. Lázaro miró la piedra. Sí, lo vi. Estaba en tus ojos. Esa noche, Lázaro tapó la trampa con ramas para que nadie encontrara al hombre. Iba a volver por él más tarde, pero ahora tenía que volver con Soledad, porque algo le decía que no todos habían corrido con la misma suerte. No hubo tiempo para gritar. Cuando Lázaro llegó al refugio, el aire todavía olía a pólvora, y la ceniza flotaba como un rezo maldito. Camila yacía en la entrada, aún caliente, con las manos abiertas como si quisiera abrazar al fuego. Soledad, arrodillada, murmuraba palabras que no eran oraciones, ni insultos, ni llanto. Eran sonidos antiguos, de otro idioma, quizás más cercano a la tierra que al cielo. Lázaro se detuvo frente al cuerpo, bajó la cabeza, tocó la frente de Camila con 2 dedos. No tuvo miedo, dijo Soledad. Se paró frente a ellos con un machete. Ganó tiempo. Elías apareció detrás. No dijo nada, solo tomó la mano de su madre. Nadie lloró, todavía no. Lázaro cargó el cuerpo en silencio. Caminaron hasta una pequeña hondonada detrás de la cabaña, donde crecían nopales y flores silvestres. Cavaron con las manos, con piedras, con palos. No necesitaban perfección, necesitaban verdad. Aquí no la van a tocar, dijo Soledad. Aquí la va a cuidar la tierra, respondió Lázaro. Antes de cubrirla, Lázaro sacó de su bolsillo una piedra tallada con la figura de un sol. Esto lo hice en prisión, para cuando me sintiera perdido. Lo colocó sobre el pecho de Camila. Ahora me toca a mí sostener la luz. Cubrieron el cuerpo, colocaron piedras, ramas secas, flores silvestres y una cruz hecha de espinas. Después del entierro, Soledad entró a la cabaña, sacó un costal viejo. Lo había escondido Camila semanas antes, bajo el piso de barro. ¿Qué es?, preguntó Lázaro. Soledad lo abrió. Dentro había hojas dobladas con notas escritas a mano, fechas, nombres de funcionarios, coordenadas, dibujos de la ruta de huida. Ella sabía que podía pasar, dijo Soledad, con voz temblorosa, y aún así decidió quedarse. Entonces no murió. Nos dejó un mapa. Lázaro leyó uno de los nombres. Lic Olivia Paredes. Fiscal anticorrupción. Zacatecas. Tal vez este sea el contacto que necesitamos. Soledad se sentó, cerró los ojos. Tengo miedo. Todos lo tenemos. Pero tú no eres la mujer que enterraron en ese barranco. Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo dejó que una lágrima cayera. Solo una. Quiero que mi hijo recuerde esto, que entienda que vivir con miedo no es vivir. Lázaro se acercó a Elías. ¿Escuchaste eso? El niño asintió. Entonces prométeme algo. Que vas a escribir esta historia cuando seas grande. Que no vas a dejar que nadie la borre. Elías se quedó en silencio. Luego murmuró. Sí, lo juro por el jaguar. Soledad y Lázaro lo abrazaron. Esa noche no cenaron, no hablaron más de lo necesario, pero antes de dormir, los 3 se sentaron junto al fuego, y Lázaro les contó una historia. Había una vez una tierra donde los muertos hablaban no con palabras, sino con raíces. Cada vez que alguien enterraba a un inocente, brotaba un árbol, y cada árbol daba frutos que contaban la verdad. ¿Y la gente los escuchaba?, preguntó Elías. Al principio no. Pero luego, uno por uno, los árboles crecieron tanto que nadie pudo tapar el bosque. Soledad sonrió con los ojos cerrados. Entonces sigamos plantando, porque la verdad, como los huesos, tarde o temprano sale a la luz. El amanecer llegó con una neblina espesa, como si el cerro no quisiera dejar que se fueran. Lázaro, Soledad y Elías se prepararon en silencio.
La mochila contenía apenas lo esencial: papeles, agua, un pan envuelto en manta y una piedra tallada en forma de jaguar que Elías metió sin decirle a nadie. ¿Y si no volvemos?, preguntó Elías al oído de su madre. Entonces tú serás quien mantenga vivo lo que dijimos. Se abrazaron por última vez frente a la cruz improvisada de Camila, luego bajaron a pie por senderos ocultos. El viaje hasta Zacatecas les tomó 2 días. Dormían donde podían, debajo de puentes, en la orilla de ríos, entre espinos. Lázaro vigilaba de noche. Dormía de día. Soledad caminaba como si cada paso doliera, pero no se quejaba. Cuando por fin llegaron al edificio de la fiscalía, las miradas fueron frías. Nadie creía en historias sin cita. «Queremos ver a la fiscal Olivia Paredes», dijo Lázaro. Furme: «¿Tiene cita?». «No, pero traemos documentos y una historia que, si no la escuchan ustedes, la va a escuchar todo el país». La recepcionista iba a contestar algo, pero entonces una voz desde el fondo del pasillo interrumpió. Lázaro Tenoch. Era ella, Olivia Paredes, fiscal especializada en crímenes patrimoniales, de pelo corto, lentes de lectura y una mirada afilada como obsidiana. «Pásenle». En su oficina, el aire olía a café y papel nuevo. Soledad colocó el legajo sobre la mesa. No dijo nada durante varios segundos. Olivia hojeó rápido. Leyó sellos, leyó firmas, levantó la vista. «Esto es fuerte, pero no suficiente». Lázaro habló. «Ella puede testificar». «¿Nombre completo?», preguntó Olivia. «Soledad Micaela Cuautli». La fiscal tecleó algo en su computadora. Frunció el ceño. «Según esta base de datos, usted está oficialmente muerta». Soledad sonrió por primera vez en semanas. «Y sin embargo, aquí estoy». Olivia se inclinó hacia adelante. «Necesito escuchar su historia, toda, sin pausas». «¿Puede hacerlo?». Soledad asintió. Respiró hondo y comenzó. «Me llamo Soledad. Nací en Nochistlán. Me enterraron viva por saber lo que no debía. Pero antes de eso, vi cómo desaparecieron a familias completas. Cómo falsificaron escrituras, cómo compraron jueces y callaron periodistas». Lázaro la miró en silencio, con la mandíbula tensa. Soledad continuó. «Fui cómplice involuntaria, fui testigo silenciosa, pero ahora vengo a decir todo. No quiero venganza, quiero verdad, y quiero que algún día mi hijo pueda caminar por su tierra sin que nadie lo mire, como si tuviera que agradecerla». Olivia bajó la mirada, luego se puso de pie. «Tengo que llevar esto a la subfiscalía. Si es cierto todo lo que dicen, habrá un operativo. Pero tienen que estar listos. Una denuncia así no se filtra sin consecuencias». «Ya estamos en guerra», respondió Lázaro. «¿Dónde está el niño?». Con un amigo de confianza, Olivia asintió. «Les voy a dar 1 hora para comer algo. Después de eso, no podrán salir hasta que el operativo esté en marcha». Salieron del edificio con paso lento. Comieron en un mercado cercano caldo caliente, tortillas recién hechas y, por primera vez en días, sabor. Soledad tomó la mano de Lázaro. «¿Crees que va a pasar algo?». «Sí, pero no será hoy». «Entonces, ¿para qué sirve todo esto?». «Para plantar el árbol, aunque no veamos la sombra, y si nadie lo riega, entonces escribiremos en la corteza, para que el que pase sepa que existió». De regreso a la fiscalía, encontraron a Olivia esperándolos con un sobre. «Van a quedarse aquí esta noche. Mañana, a las 6, sale una brigada a Nochistlán. Van a levantar pruebas, pero no puedo prometer arrestos inmediatos». «No pedimos milagros», dijo Soledad. «Entonces prepárense, porque Braulio no va a esperar sentado». Esa noche durmieron en una pequeña sala en colchonetas, bajo luz artificial. Elías, abrazado al jaguar de piedra, miraba el techo. «Ya se va a acabar», susurró. Soledad le acarició la frente. «No, pero hoy empezamos a ganar». Y en la oscuridad de esa oficina de gobierno, por primera vez,
Los tres durmieron sin escuchar pasos. Afuera, el país seguía igual, pero alguien ya había escuchado. Un mes después, el silencio del pueblo era distinto. No era el miedo, era atención, expectativa, como cuando se guarda un minuto por respeto antes de decir algo importante. Don Braulio no había sido encarcelado aún, pero ya no caminaba con la cabeza en alto. Los pasillos que antes le aplaudían, ahora le cerraban la puerta, y los jueces que lo protegían ahora revisaban los papeles con el ceño fruncido. El operativo en Nochistlán había traído más de lo esperado: cuerpos encontrados en barrancas, archivos escondidos bajo tierra, grabaciones, testigos que por fin se atrevían a hablar. Soledad, por su parte, regresó al cerro, no para esconderse, sino para sembrar. ¿Y si vuelven? Le preguntó una mujer en el mercado. Entonces nos van a encontrar de pie, respondió. Fray Manuel volvió a caminar sin sotana. Ya no hablaba desde el púlpito, sino en las asambleas comunales. La fe sin justicia es solo miedo disfrazado de obediencia, decía. Elías caminaba con un cuaderno bajo el brazo. En la primera página había dibujado un jaguar, en la segunda, un árbol con raíces hondas. ¿Y qué escribes? Hijo, le preguntó Lázaro un día. Nuestra historia, para que no se la coman los que mandan. Y sonrió. En la cima del monte, donde descansaba Camila, brotaron flores que nadie había sembrado. Lázaro las veía cada tarde. Se sentaba junto a la cruz hecha de espinas, tallaba figuras nuevas, pero no de armas, sino de manos que se abrazaban, de niños con alas, de jaguares que dormían tranquilos. Lo hicimos, hermana susurraba. No todo, pero empezamos. Un día, en la plaza principal de Nochistlán, se organizó una jornada de memoria sin permiso de autoridades, sin miedo. Soledad habló frente a 100 personas. Mi nombre es Soledad Cuautli. Me enterraron viva, me quisieron hacer desaparecer, pero ahora yo decido contar. Lázaro la miraba desde la sombra, no necesitaba hablar. Había hecho su parte. Hoy no pido venganza, continuó Soledad. Pido que cada niño sepa que su tierra no es herencia de los poderosos, sino fruto de los que cuidaron, sembraron y sangraron en ella. Elías la tomó de la mano. La multitud aplaudió, no como a una heroína, sino como a una madre que regresó de la tumba para sembrar futuro. Cuando cayó la noche, se encendieron velas en cada esquina del pueblo. En cada una, un nombre: Valenzuela, Saldaña, a Camila, a Ángel. El aire olía a copal, a maíz recién cocido, a algo que no se podía explicar, pero que se sentía como casa. ¿Ya acabó?, preguntó Elías, con la cabeza en el hombro de Lázaro. No, pero ahora ya no estamos solos. Soledad los miró. Hoy la tierra canta, y esta vez nadie la va a callar. La cámara se aleja. Se ve el cerro, el árbol nuevo creciendo junto a la cruz, y un jaguar de piedra, bajo la luna, con los ojos encendidos por el reflejo del fuego, porque cada historia que resiste se convierte en leyenda. Esta historia nos recuerda que hay verdades que, aunque intenten ser enterradas, florecen con más fuerza bajo tierra, que el miedo, cuando se comparte, se vuelve más ligero, y que a veces el acto más valiente no es enfrentar con armas, sino con la voz, con la memoria, con el testimonio que no se calla. Una tierra que canta no solo cuenta el dolor de una familia, sino el despertar de una comunidad que aprendió a transformar su duelo en dignidad. En un México donde muchas veces la justicia parece un lujo lejano, esta historia nos muestra que la resistencia empieza en los rincones pequeños. Una madre que no se rinde, un niño que escribe, un anciano que protege. La memoria es un acto de defensa, y contar lo vivido, lo que se vio, lo que dolió, puede ser la semilla de una justicia más profunda que la de cualquier tribunal. La justicia del alma, del respeto, de la verdad colectiva. Si tú también tienes una historia que te pesa en el pecho, que no ha sido escuchada o que aún arde en silencio, no la calles.
Escríbela, compártela, cuéntala a quien venga detrás de ti. Porque cuando uno habla, otros encuentran fuerza para hacerlo también. Gracias por llegar hasta aquí. Que esta historia te abrace, te inspire y te recuerde que nadie puede arrancar de raíz lo que fue sembrado con verdad. Que la vida te acompañe con luz, memoria y valentía. Bendiciones para ti y los tuyos.